noches a todos ustedes, amados hermanos y hermanas. Qué gusto, qué privilegio poder estar en sus hogares una vez más. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio, desde acá de la Villa de San Juan, Zacatepeques. Seguimos hoy con el estudio de Mateo capítulo 5. Hoy nos toca hablar versículos 17 al 20. Una introducción a este párrafo de 4 versículos. Que hablan sobre Cristo y la ley. Es importante que le prestemos atención. Pero para poder comenzar vamos a orar y dedicar este tiempo al Señor. Así juntos vamos a seguir aprendiendo más de nuestro Señor. Acompáñame. Señor amado, en esta noche te damos muchas gracias por la bendición que nos das de tener la oportunidad a nosotros, los pastores que hoy estamos presentes acá, poder compartir de lo que tú nos das en tu palabra, de lo que podemos asimilar, entender de tu palabra, compartir con tu pueblo que nos ve, que nos escucha a través de este medio. Gracias por ser especial con nosotros. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que juntos podamos aprender más y mejor de tu bendita palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a comenzar leyendo estos versículos, 4 versículos, versos 17, 18, 19 y 20 de Mateo capítulo 5. No vamos a terminarlos todos hoy, pero para que tengamos una idea. Lo voy a leer en dos versiones diferentes. Y dice el verso 17 en la versión de la Reina Valera 60. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la justicia, no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora le doy una lectura a esta otra versión de la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Para los judíos en tiempos de Cristo, una cosa estaba clara: la ley del Antiguo Testamento era la fuente de toda autoridad en cuestiones específicamente de la ética, de legalidad, de comportamiento y de carácter. Ética, legalidad, comportamiento y carácter. Otra cosa ampliamente creída en ese entonces, de pronto no eran todos, pero sí la mayoría, era que los escribas y los fariseos eran los que más se aproximaban al cumplimiento fiel de la ley. Por tanto, eran considerados ejemplares en su comportamiento. Es por esa razón que había una manera especial de ellos, o una conducta que ellos procuraban mostrar siempre hacia afuera. Sin embargo, no siempre fue, porque en la versión que leí de la Nueva Traducción Viviente habla del propósito, más que la ley propia, sino el propósito de la ley. Hasta aquí Cristo ha desarrollado dos temas muy importantes en el Sermón del Monte que hemos empezado a estudiar ya algunos meses atrás: el carácter cristiano y el testimonio
que debe resultar de los discípulos en este mundo. Los discípulos dando testimonio a este mundo. Pero lo que habrá sorprendido a sus oyentes, o lo que sacudía la mente de aquellos que le escuchaban, era que lo ha hecho sin hacer referencia a la ley del Antiguo Testamento. Hasta este momento no se había mencionado la ley del Antiguo Testamento, y eso de pronto era una sorpresa para todos ellos. Algunos pensarían, ¿qué rabino judío habría hablado de estos temas sin fundar su discurso en los preceptos de la ley? ¿Cómo se atreve Jesús a describir a la persona bienaventurada al margen de lo que dictaba el Antiguo Testamento? Cualquier oyente suyo podría haber reaccionado diciendo que Cristo enseñaba sus propias ideas éticas al margen de las Escrituras. ¿Qué es lo que pretendía?, preguntaban. ¿Acaso piensa que puede abolir la ley? Posiblemente Cristo ya había empezado a ser acusado por las autoridades religiosas de ser un revolucionario peligroso en cuestiones de ética y espiritualidad. Un iconoclasta que no respetaba los preceptos de la ley de Dios. Alguien que hablaba de Dios y no respetaba la ley de Dios, es lo que quiere decir. Entonces no es de sorprendernos que Cristo anticipa esta objeción, habiendo establecido lo fundamental de la visión ética al trazar los rasgos del carácter del discípulo. Aborda la cuestión de su relación con la ley y con la justicia de los escribas y los fariseos. Es como una manera de preparar o de anticipar. Por otra vez le vuelvo a mencionar, si usted le prestó atención a la lectura de la Nueva Traducción Viviente, dice hasta que su propósito se cumpla, hablando de la ley. Los fariseos estaban muy centrados al pie de la letra de la ley y no pensaban mucho en el propósito de la ley, y eso es lo que Jesús va a cambiar. Él les ha dicho en el verso 17 y verso 20, dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirla, sino para cumplirla. Y luego en el verso 20 dice, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es algo muy importante, porque ya está anticipando acá que no era el cumplimiento de una ley el que iba a facilitar el ingreso, el acceso al cielo, sino el propósito, que era lo que estaba formando antes en los versículos anteriores, en las cuestiones de ética y en la aventuranza con la que empieza el Sermón del Monte. En realidad Jesús tuvo en la más alta estima la ley de Dios y animó a los demás a cumplir fielmente sus exigencias. Le pongo un ejemplo. El primer acontecimiento registrado por Mateo después del Sermón del Monte es la sanidad de un leproso. Nada más al sanarle, Jesús le exige que presente la ofrenda ordenada por la ley. Dice, ya recibiste, ve al templo y presenta tu ofrenda. El Señor respetaba la ley, no la ignoraba, pero se centraba más en el propósito. Lo que se trata pues no es del desprecio de la ley por parte de Jesús, sino de una actitud diferente hacia ella con respecto a la que sostenían sus contemporáneos, los fariseos. Era cuestión de dos mentalidades religiosas radicalmente distintas y antagónicas, además de ser dos mentalidades incompatibles. No se podían llevar. Eso suele causar confrontaciones mortales, tal y como le pasó a Jesús. Al menos fue el choque de la mentalidad de Cristo con la de los fariseos lo que le llevó a la cruz del Calvario. En este mismo choque entre la religiosidad farisea y la mente de Cristo, entre el legalismo y la fe, ese sigue presente hoy en nuestros días. En el texto que tenemos por delante, por tanto, el que estamos leyendo, no se trata de cosas áridas y lejanas, sino que de suma importancia para la vida de fe. Mientras los fariseos solían ver en la ley el medio de su salvación,
Jesús comprendía que la ley, aunque santa y necesaria, solo tenía una utilidad relativa en el camino de la salvación. Era inevitable que las dos posturas chocaran. Por eso ese legalismo de poner reglas, leyes que pretendan ser el medio por el cual calificar la santidad o el medio por el cual calificar la salvación o la no salvación, no son compatibles. El Señor acá nos va a hacer reflexionar en algo muy importante. En primer lugar, Cristo y los fariseos tienen una visión diferente en cuanto al peso específico de la ley. Y en segundo lugar, Cristo acusaba a los fariseos de manipular la ley para su propia conveniencia. Eso es importante porque no se trata, y es como suele suceder hoy en día, cuando alguien quiere, por ejemplo, justificar con la Biblia alguna cosa, va a seleccionar algunos pasajes o que digan lo que quiere que dice, se quiere que digan, o que se debe interpretar como ellos piensan, pero no es el propósito. Por eso me gusta cómo lo presenta la Nueva Traducción Viviente al hablar de propósito. En esta jornada de aprendizaje sobre Cristo y la ley, le invito a que siga con nosotros y que esté pendiente no solo el estudio de hoy, sino a los que vienen por delante. Y ahora continúa con el tema, hermano pastor Eddie de Mata. Bendiciones del Señor, mis hermanos. Siguiendo con el tema de Cristo y la ley, pues también hablaremos de Cristo y el legalismo. En cuanto al peso de la ley, la visión de Cristo y los fariseos variaba en al menos 3 aspectos. El primer aspecto tiene que ver con la ley, un medio o un fin. Mientras los fariseos habían convertido el acatamiento de la ley en la meta suprema de todos sus esfuerzos y la razón de ser de su diario vivir, Cristo entendía que tenía una finalidad más limitada. Para él, es decir, para Cristo, el conocimiento de Dios, no el de la ley, era la meta suprema de la vida. El cristiano no se levanta cada mañana diciendo con los fariseos: hoy debo poner por obra los 613 mandamientos o preceptos de la ley. No, un cristiano no se levanta diciendo eso. Por el contrario, hoy es una nueva oportunidad de crecer en el conocimiento de Dios, vivir como viendo al invisible y caminar en la comunión con el Señor, confiando en su capacidad de transformarme a su imagen justa y santa. Para Cristo esa era la meta diaria, ¿verdad? La ley quizás sea un medio para alcanzar esta meta, pero nunca es el fin en sí para poder conocer a Dios. Tenemos que ser justos. La ley puede orientarnos en nuestra búsqueda de justicia, pero solo hasta cierto punto, y esto por al menos, hermanos, hay 2 razones también, por lo menos se dice esto. En primer lugar, porque en la práctica, la ley, lejos de hacernos más justos, solo sirve para poner de relieve nuestras injusticias y demostrarnos lo lejos que estamos de alcanzar el listón de Dios. O sea, la ley lo que hace entonces es evidenciar, por así decirlo, nuestras debilidades. Cuanto más conocemos la ley, tanto más somos conscientes de nuestro pecado. La ley no nos anima haciéndonos ver el bien en el bien que vamos, sino todo lo contrario. En los 10 mandamientos, ¿acaso podemos decir que nunca hemos tenido otros dioses delante del Señor? Puede ser cierto que nunca nos hemos arrodillado delante de un ídolo. Es posible, ¿verdad? Pero no hay nada en nuestras vidas que haya usurpado el lugar de Dios en nuestro afecto. ¿Realmente hemos amado a Dios con todo nuestro corazón? El apóstol Pablo creía que iba muy bien en eso de cumplir la ley hasta que un buen día empezó a meditar en el 10º mandamiento.
no codiciarás. Entonces, al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice el apóstol Pablo allá en Romanos, capítulo 7, versos 9 y 10. ¿No pasa lo mismo con nosotros, mis hermanos? La orientación de la ley es defectuosa. En segundo lugar, porque aún en el caso de que una persona pudiera guardar perfectamente todos sus preceptos, todavía estaría lejos de la justicia de Dios. A esto es necesario entonces observar, ¿verdad? Y digamos ahora que podría haber alguien que obedeciera al pie de la letra todos los mandamientos de la ley y sin embargo no tuviera el carácter descrito en las bienaventuranzas. La imagen de Cristo es la medida y la meta puesta por Dios para el hombre en cuanto a justicia, santidad y carácter. Esa es la meta puesta por Dios para los suyos. No hay otra. Pero, ¿quién de entre los escribas y fariseos, a pesar de su obsesión con la ley, se aproximaba aún remotamente a ella? Lo peligroso en esto, mis hermanos, es por supuesto, es que al cumplir la letra de la ley, o al casi cumplirla, alguien podría considerarse muy bueno y santo, cuando de hecho no lo es. Como Pablo, ¿verdad? Podría jactarse de ser irreprensible en cuanto a la ley de la justicia, que eso es lo que Pablo narra allá en Filipenses capítulo 3, versos 6 al 9. Y por esto mismo cometer el grave error de descuidar la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Así que, mis hermanos, no olvidemos que la meta que Dios nos ha dado a nosotros es la que acabamos de hablar, ¿verdad? De llegar a la estatura del varón perfecto, es decir, a la de Cristo. Ese es el reto para cada uno de nosotros. Siguiendo en el mismo tema de la ley, nos estará apoyando nuestro hermano Ezequiel y a él quiero concederle este tiempo. Buenas noches, hermanos. Es una bendición que esté con nosotros esta noche y nosotros con ustedes. Al haber tomado el tema de Cristo y la ley y el tema que abordó Pastor Eddie hace un momentito, espero que se le haya quedado. Cristo, la ley, Cristo y el legalismo. Y luego, ¿la ley es un medio o un fin? Toca ver ahora el misterio de Cristo, salvar o juzgar. Por otra parte, mis hermanos, Cristo entendía que la aplicación de la ley no era la primera prioridad de su venida a la tierra. La ley era, entre otras cosas, un instrumento de juicio empleado por los jueces en los tribunales, pero Cristo no había venido al mundo para juzgar, sino para salvar. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando la aparición de nuestro Señor Jesucristo al mundo vino para salvar al hombre y mujer de pecado. Por eso Juan 12:47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. De tal manera que la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y al hablar de la ley, Él claramente nos hace ver que su aparición, su venida al mundo es para salvarnos, no a juzgar. Reserva el juicio para la segunda venida. Eso sí debe quedar muy claro en nuestros corazones, en nuestra mente, de que en la primera venida de nuestro Señor fue para salvar al mundo del pecado. Pero está reservado la segunda venida, y eso lo sabemos la mayoría de nosotros, que se nos habla, se nos enseña en las iglesias, de que su segunda venida
va a venir a juzgar al mundo entero. Bien, si bien es cierto que a veces denunció el comportamiento de personas y pueblos, lo hizo bien, es cierto que como advertencia más que como veredicto formal. Sencillamente advertir de esas cosas que andan mal, que hacemos mal, pero no como un veredicto formal. Por lo demás, se negó a arbitrar entre dos hermanos por un asunto de herencia. Se recordarán ustedes en ese incidente, eso lo narra en Lucas 12, 13 al 15. Y rehusó condenar también a la mujer sorprendida inflagrante en un caso de adulterio, según Juan 8, 2 al 11. Con esto, no quiso dar a entender que la mujer no merecía el castigo. Claro que sí, merecía, según prescritos en la ley. Ella debiera haber sido tal vez apedreado, qué sé yo, ni pretendía atentar contra la actuación de los tribunales humanos. Sencillamente entendía que la prioridad de su ministerio en aquel momento no consistía en condenar, sino en salvarnos de nuestros pecados. Podemos ver la otra parte, la ley es reflejo de justicia o código penal. La enseñanza del capítulo 5, 21 hasta el 28, indica que Cristo comprendía que la ley, aunque válida, era parcial y no iba suficientemente lejos como para reflejar perfectamente la justicia que Dios desea ver en el hombre. Era así por lo que acabamos de decir, la ley fue dada entre otras razones. Práctico legislar en torno a actos externos. ¿Con qué criterios objetivos puede un juez determinar la motivación secreta del corazón o identificar pecados del espíritu como el odio, la envidia, el orgullo? De tal manera que la ley solo era para legislar en torno al acto externo, todo lo que es fuera, todo lo que nosotros podamos ver, para eso. Pero no podía llegar al corazón para identificar el pecado, no se podía legislar el espíritu como el odio, la envidia, el orgullo, no se puede, es cuestión muy interna. Por lo tanto, como contadas excepciones, la ley como código penal no se dirige a los resortes íntimos del ser humano, a sus motivaciones, deseos, ambiciones, sino que se limita a las acciones externas. Todo es ahí adentro, en el corazón. Por ejemplo, no encontramos en la ley ningún mandamiento que diga seréis pobres en espíritu o seréis manso. En el Antiguo Testamento alaba la mansedumbre, pero esta no se presta a ser legislada ni juzgada en un tribunal humano. En cambio, cuando hemos venido estudiando en el Nuevo Testamento, se recordarán ustedes del Sermón del Monte, desde el inicio del capítulo 5, hemos venido viendo en el Sermón del Monte que está lleno de exhortaciones en torno a la mansedumbre. Si se recordaran ustedes de algún asunto que vimos en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los misericordiosos, los pacificadores. Eso se ve ya en el Nuevo Testamento. La ley, pues, es parcial e incompleta en la visión de justicia que transmite en este sentido. Cristo la veía como deficiente, no por lo que decía, sino por lo que no decía ni pedía decir. Hasta dónde llegaba, reflejaba la voluntad de Dios y debía ser respetada, pero se quedaba corta como reflejo de la justicia divina. Por lo tanto, Cristo enseñará que mientras la ley se limita a decir no matarás, el espíritu homicida está presente en muchas cosas, no solo en el acto del asesinato,
según el versículo 21 y 22, mientras la ley se limita a decir, no cometerás adulterio. Hay otras muchas formas de impureza sexual que no se prestan a ser legisladas, pero que contraviene la voluntad de Dios, tanto en el acto de adulterio. Y eso lo vemos ya en el versículo 27-28, cuando el Señor Jesús dice, y oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero, y os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Por eso, hermanos, de verdad es interesante diferenciar todas esas cositas y aprender de ella y vivir la vida cristiana como Dios manda. Alguien escribió estas palabras y dijo, la ley es más importante que en tu moralidad. El mejor abogado son tus principios y valores. El mejor juez es tu conciencia. Hermanos, esperamos que en esas pocas puntos que tocamos esta hora de la noche, usted haya aprendido algo, así como nosotros hemos aprendido, y que nos reta a vivir una vida siempre de santidad, porque es lo que el Señor Jesús quiere en nuestra vida y deseamos de todo corazón, que eso puede ser una realidad en la vida personal y en la vida de la iglesia. Recordemos, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde acá de San Juan, y agradecemos su sintonía para esta noche. Vamos a despedir en oración, dándole gracias al Señor y pidiendo siempre su ayuda. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, en esta hora de la noche, te agradecemos tus bondades tan grandes para con nosotros. Nos has guardado, nos has cuidado, nos has provisto de alimentos, Señor, no solo a nosotros, sino hasta nuestras familias, y como también, Señor, te has dignado del mundo entero, Padre amado. Tú has tenido el cuidado para con todos hasta este momento. Hoy te damos gracias por la enseñanza de tu palabra y deseamos que hayamos llegado al corazón también de nuestros hermanos que están siguiendo este estudio de tu palabra, Señor. Y deseamos, Señor, que nosotros podamos ser de bendición para ellos. Y si en algún momento no lo hemos sido, Señor, también te pedimos perdón. Ayúdenos a poder ser de bendición para las vidas y a nuestros hermanos oyentes. Padre, quédate tú con cada una de las familias esta hora de la noche, tus cuidados para cada uno de nosotros, Señor, y si es tu voluntad, Padre amado, el día de mañana, pues será otro nuevo día donde podamos cumplir tus propósitos, Señor, para la cual tú nos has llamado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y hasta la próxima, mis queridos hermanos.